Bueno, esta clase va a ser toda grabada. Lamentablemente, perdimos conectividad. Por suerte recién empezaba la clase, así que la voy a grabar toda. Y bueno, estará disponible en el canal de YouTube. Este tema forma parte, como ya lo habíamos dicho, de la unidad de las sociologías especiales, que ya hemos analizado sociología de la educación, sociología política, y ahora vamos a ver sociología de las organizaciones. Es de la unidad 4 y este tema de las organizaciones, habíamos alcanzado a decir que el ser humano, desde que se conoce que hay rastros del mismo, siempre se dio algún tipo de organización, en tanto que una división mínima de actividades, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres, ha existido desde hace miles y miles de años, ¿cierto? Los hombres, por ejemplo, salían a cazar, las mujeres a recolectar frutos. Esa división de tarea ya implica un orden, una división, supone cierta responsabilidad, seguramente que algún tipo de reglas, recursos y todo lo que hace a una organización. Habíamos alcanzado a decir también que, paradójicamente, dentro de la sociología es una rama reciente de estudio, a pesar de que nos organizamos desde hace miles de años. Y que también es muy difícil pensar en esta sociedad contemporánea que podamos desplegar algún tipo de actividad sin una organización de soporte. O sea, esta idea de que subyace una organización a lo que hacemos está en el día a día, ya sea que vamos al súper, que vamos a tomar un café, que por supuesto vamos a la universidad, vamos a la municipalidad a hacer un trámite, vamos a la escribanía a firmar un contrato. Siempre hay una organización de soporte que regula la actividad y ello se hace, el sentido de la misma es porque de esa manera se logran mejor los fines, ¿no? Hay un mejor cumplimiento de las actividades a desplegar. Por lo tanto, un primer acercamiento a una organización, señalamos que son medios construidos por el ser humano, no tenemos inscritas en nuestra genética formas de organizarnos, sino que es algo instrumental, una construcción para organizar, para hacer más efectiva una actividad que persigue un propósito. También, por supuesto, el ser humano se ha organizado desde siempre para una convivencia más armónica, más pacífica, menos caótica, evitar la violencia. Eh, Ahí sí uno podría decir eh, es cierto impulso, cierto instinto gregario a vivir en comunidad. Y otros seres vivos, otros animales, tienen pautas de comportamiento, en gran medida, su inmensa mayoría, regulada instintivamente. Nosotros podemos quizás decir, tenemos un instinto a vivir en comunidad, pero la forma, las costumbres, los modos, eh, todo ello va cambiando, y si va cambiando es porque no hay una marca biológica que lo establece. Por supuesto también que hay condiciones para que una organización exista. Esas condiciones, por ejemplo, es compartir en un tiempo y un espacio común. Esto de compartir cosas en comunes, recuerdan ustedes, en las primeras clases decíamos, cuando decimos qué es lo social, uno de los elementos básicos de lo social es señalar que es aquello compartido con otros. Esta idea de que es algo compartido ya nos indica un elemento, una presencia social. Por supuesto que no alcanza porque falta señalar que es una construcción, que no es natural, que tiene alcance coercitivo, no es algo que
uno pueda decir, bueno, yo puedo prescindir perfectamente de lo social. No, es muy difícil prescindir de lo social y generalmente además reproducimos esas condiciones sociales sin siquiera darnos cuenta que estamos reproduciendo esas condiciones sociales. Bueno, las organizaciones son sociales, las reproducimos en nuestra vida cotidiana en tanto que nos permite desplegar actividades y en eso y en ello se reproduce esta construcción compartida. Y resulta imprescindible para poder llevar a cabo estas actividades un espacio, un tiempo. Hoy en día, tanto el tema espacial como el temporal, gracias a la tecnología, dejan de ser tan imprescindible como lo eran hace unas décadas atrás. No había posibilidad de interacción si no era de una relación de tipo cara a cara, de relación directa, lo cual ello supone un espacio delimitado y compartir un tiempo. Si pensemos lo obvio, ¿cierto? Uno no podía hacer supongamos, un acuerdo comercial si uno está en la punta de una ciudad y el otro está en la otra punta de la ciudad. Y no tienen ninguna tecnología mediando. A los gritos no se van a alcanzar a escuchar. Y también, como es obvio, tiene que suceder en un mismo momento. Entonces, una convergencia de tiempo y espacio son condiciones físicas que facilitan la existencia de las interacciones en una organización. Las organizaciones, ya vamos a ver enseguida algunos tipos, hay más formales, más informales, pero este elemento temporoespacial aparece. Incluso, este, digamos, lo que nos pasó a nosotros recién, por más que estábamos conectados por internet, estábamos compartiendo un tiempo. Ahora, esta clase queda grabada, se sube a YouTube y ahí, bueno, cada uno la verá en su propio tiempo. Desaparece este elemento temporal como condición de interacción. Pero al ser grabada, justamente la clase se pierde la posibilidad de que ustedes participen, ya sea oralmente o con el chat. No les queda y no nos queda otro remedio que escuchar, verme y bueno, y cero interacción, ¿no? Entonces, una primera condición tiene que ver con estos elementos físicos que se hagan presentes. Lógicamente, otras condiciones es que existan personas dispuestas a interactuar en esa organización. Si las mismas se van quedando sin personas que tengan interés, no sé, por ejemplo, algún deporte, supongamos, alguna actividad, incluso una empresa que fabrica un producto, si no hay gente dispuesta a consumir ese producto, se va a ir perdiendo esa organización para elaborarlo. O si no hay gente que le interesa trabajar, más aún, ¿cierto? En ese tipo de actividad es imposible realizar las mismas, ¿cierto? O sea, la persona que le pone el cuerpo a una actividad es siempre algo necesario. Esto parece algo obvio, ¿verdad? Pero nos detenemos un segundo y podemos indicar que las actividades se prescriben, se piensan, se regulan, la mayoría, con independencia de las personas concretas. Se hacen, sí, se diseñan a la medida humana, porque claramente uno piensa que alguien tendrá que desempeñar esa actividad, pero generalmente su diseño es impersonal, con lo cual hay actividades que surgen y que son o que tienen un soporte impersonal, pero que necesariamente después va a demandar de, de alguien concreto, ¿eh? Un ser humano con cuerpo, con nombre, apellido, con historia, con capacidades, con intereses, que encarnen dicha actividad y la hagan real.
Digo esto porque uno analíticamente, ¿cierto? No solamente puede separar actividad de personas que ocupan la actividad, sino que también darse cuenta, ¿cierto? Que la actividad cobra cierta autonomía de las personas. Y las personas también de las actividades, ¿verdad? Porque, pongamos, uno está desempeñando una actividad docente, o ustedes, la actividad de alumno. Pero bueno, termina la clase y ustedes no quedan en un freezer hasta que vuelvan a ser alumnos. No, después hacen otra actividad. Se van a jugar a la pelota, se van a ver un video, otra cosa, ¿no? Uno no es un ser viviente solo y en tanto y en cuanto despliega una actividad. Uno tiene una autonomía, primero de seguir existiendo concluida dicha actividad y después también en el modo, en la forma de desplegar esa actividad. No somos todos iguales, cada uno encarna esa actividad con su impronta, con su personalidad. A veces también es que solemos decir, ¿verdad? Cuando hay determinadas personas que le imprimen mucho de su personalidad a la actividad, incluso a veces hasta tornar arbitraria su desempeño, es que hablamos, por ejemplo, de personalismos, ¿no? Este, un gobernador, que toma distancia, por ejemplo, de lo que está prescripto por leyes, de las responsabilidades y las funciones de ser gobernador, sin embargo, puede tener un estilo alejado de las normativas y decir, bueno, el gobierno soy yo y yo me autorregulo. Bueno, eso claramente es una forma personalista de desempeñar una actividad que está organizada, que está regulada, etcétera, ¿no? Entonces, estamos planteando qué condiciones son necesarias. Condiciones temporespaciales, personas, la actividad en sí, porque nadie se va a organizar para estar allí este, mirándose la cara, no, es para hacer algo, ¿cierto? Eh, Llevar a cabo una división de esas actividades para hacer más eficiente también el cumplimiento de los objetivos. Entonces, hay una tarea que cumplir, se dividen las mismas porque se estima que con ello se va a cumplir de manera más rápida, más eficiente, los objetivos de las mismas. Si todos hacemos lo mismo, bueno, se tarda más, a veces no, en una sociedad compleja, obviamente no estamos capacitados para hacer todo lo mismo. No se puede ser médico, ingeniero, plomero, electricista, docente, enfermero. No, la complejidad de las actividades nos llevan a que nos formemos y nos especialicemos en una actividad. Otros en otra, y así hay una red de actividades que por procesos de intercambio, por procesos de articulación, por instancias de regulación, es que las mismas se potencian entre sí y podemos dedicarnos a algo muy concreto y específico, sabiendo digamos, y disfrutando de que otros se ocupan de otras actividades. Bueno, estamos señalando, lo vamos a subrayar ahora, que a lo largo de la historia han existido organizaciones, pero hemos dicho, ¿cierto?, que las mismas han ido cambiando a lo largo del tiempo, se han ido tornando más complejas. ¿Mm? De organizaciones simples, teniendo en cuenta, por ejemplo, el género, ¿no? Mujeres hacen una cosa, hombres hacen otra. Los adultos hacen una cosa, los niños hacen otra, los viejos hacen otra. El género, la edad, han sido elementos de identificación y de diferenciación de actividades
durante mucho tiempo. Hemos mencionado ya que cuando el ser humano descubre que puede cultivar la tierra, deja de ser nómade y se queda en un lugar sedentario, allí, en un mismo lugar, y no anda buscando alimentos y animales. Cuando es nómade, cuando las personas no tienen un lugar permanente, sino que van siempre en busca de, todo es muy sencillo, simple, pequeño, comunidades de pocas personas, con las actividades de caza y pesca, el cuidado de los chicos y no mucho más. Las chozas se arman de manera también muy precaria porque ya luego hay que irse a otra parte. En cambio, cuando el ser humano descubre que puede cultivar la tierra, ya se queda en ese lugar. Y al quedarse, y al haber excesos de producción de alimento, empiezan a surgir otro tipo de necesidades y demandas y actividades. La necesidad, por ejemplo, de cuidar el exceso de alimentos va a llevar a, por ejemplo, a actividades más de guardián, de guerreros, que antes no eran necesarias, porque ¿quién iba a saquear a alguien que lo único que tenían era a lo mejor el alimento para lo inmediato y nada más? Distinto es cuando hay alimentos para 6 meses. Evidentemente se corre el riesgo que venga un grupo de otros humanos y violenten a ese grupo que tiene alimentos acumulados para apropiarse de los mismos. Entonces, ello genera una actividad antes desconocida, como es entonces la de saber pelear, tener armas y ya después no solamente este, esa gente utiliza la violencia como defensa, sino también como conquista de otros grupos humanos. Bueno, y otras actividades más que ya hemos ido mencionando nosotros, simplemente estamos recordando que con el cultivo de la tierra empiezan a aparecer nuevas acciones, proceso de división de trabajo cada vez mayor, aparecen instituciones, ya deja de ser, por ejemplo, un mero jefe tribal quien conduce para este, tener una mayor complejidad la conducción de esos grupos, porque tampoco ya son 30 sino a lo mejor 3.000. Entonces, la conducción política requiere de una estructura mayor, ¿no? De guardias, de consejeros, de gente que analiza y debate las normas, que controlan que las normas se cumplan. Todo ello supone un proceso de división de trabajo, ¿no? Entonces, eh, este paso de lo simple a lo complejo, si se nos permite, no así vamos a evitar hablar de lo simple a lo evolucionado, ¿no? Porque este concepto de evolución supone que todo tiempo futuro ha sido mejor que el pasado. La idea esa es bastante polémica, lo van a ver más seguramente en antropología, pero nosotros también tratamos de no utilizar la palabra evolución porque bueno, la verdad que no se sabe si estamos mejor o peor que antes, ¿no? Bueno, lo que sí sabemos es que vivimos en sociedades más complejas. Eh, Vivimos en sociedades organizadas entre pocas personas y con pocas funciones a sociedades con muchas actividades, muchas personas en lugares, en lugares estables. eh, y vamos transitando ese camino. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, que sucede en las ciencias y con las distintas disciplinas. La psicología misma, por ejemplo, en una disciplina hace 60, 70 años atrás,
que sus autores, sus libros se dedicaban esencialmente a la clínica, el análisis clínico de las personas. Hoy la psicología tiene una serie de ramas, de especializaciones bastante significativo y eso ha sido producto, ¿cierto?, de estudios, de tareas, de investigaciones, de observaciones que han ido consolidando experiencias, conocimientos y que permite cierta también institucionalización de esas formaciones especializadas, materias específicas, orientaciones de carreras específicas, posgrados en ramas específicas, y bueno, y ello tiene que ver con este proceso de complejidad. Otra cuestión que tenemos que señalar de las organizaciones es una doble dimensión, que ya lo hemos mencionado también en muchos casos, cuando decimos lo social. Hemos dicho, ¿cierto? Lo social existe dos veces, ya lo hemos mencionado, esta afirmación, eh, que significa que existe en nuestras subjetividades, pero que al mismo tiempo existe objetivadamente. Eso significa que existe dos veces. No hay, y hemos puesto este ejemplo también, no hay psicólogo, psicóloga sin psicología. La psicología está objetivada. Psicología son los libros, son las carreras, el diseño curricular, son las experiencias que se contan en artículos, bueno, en soporte digital. Esa objetivación del conocimiento, podemos decir, es la psicología objetivada. Ahora, ustedes se están formando en ese conocimiento. Van a ser psicólogos, ahora son estudiantes de psicología. Ese es el elemento subjetivo que implica una internalización. Es la psicología dentro nuestra. Es el conocer esa psicología. Y entre ambos, entre la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva, claramente hay una necesidad mutua de formación. Un artículo, por más científico de psicología, por más que, digamos, ahí está la psicología objetivada, tiene como origen el pensamiento, el análisis, la experiencia de alguien que escribió ese artículo. Es decir, la objetivación tuvo como punto de partida una persona o una existencia subjetivada, la cual a su vez se fue conformando de realidades objetivas, con lo cual lo que quiero marcar es este ida y vuelta, este conformarse conjuntamente entre la dimensión subjetiva y objetiva. No obstante, en el plano del análisis, que es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Ustedes, nosotros, eh, ayuda a separar las dimensiones, ¿eh? Porque uno puede profundizar más, puede encontrar aspectos que si no se hacen estas diferenciaciones, eh, resulta más difícil poder llegar a ello. Bueno, no somos nosotros claramente los que estamos inventando esta distinción, es una distinción de la filosofía incluso de hace miles de años atrás, ¿no? Pero sí, nosotros marcamos a algunos autores del ámbito de la sociología, de la antropología, de la filosofía, más contemporáneos, que utilizan conceptos que vamos a ir retomando a lo largo de la materia, ¿no? Uno de ellos es Bourdieu, que tiene que ver con las unidades próximas que vamos a ver, nos vamos a detener en este autor, que habla, por ejemplo, de campo y de hábitos, dos conceptos centrales en su teoría, y que de alguna manera tienen que ver con esta distinción, en tanto que el campo es un espacio social objetivado, y el hábitus
sería lo social subjetivado, internalizado. Eh, También podemos mencionar a Castoriadis, que en el plano del análisis, por ejemplo, institucional de las organizaciones, está muy presente esta distinción que él hace entre lo instituido y lo instituyente, que de alguna manera también hacen referencia a lo objetivado, lo instituido, lo que está allí con autonomía de las personas, lo que tiene su historia, lo que hace a sus condiciones estructurales, materiales, palpables, eh, accesibles a muchos, lo instituido. Y lo instituyente ya son ese elemento más dinámico, más vital, más vinculado a las personas que eh, le dan vida a lo instituido. Volvamos al caso, digamos, de la psicología, de ustedes, de nosotros. La psicología, como carrera de psicología, tiene un plan de estudio aprobado por el Consejo Superior, aprobado por el Ministerio de la Nación, y eso que está escrito sería, digamos, lo instituido de la carrera. Su- Sus programas, sus contenidos, sus reglas de correlatividades, el marco del crédito horario, los objetivos, los contenidos mínimos, todo eso que forma parte de lo que se llama el diseño curricular de la carrera. Ahora, eso que está objetivado después necesita de docentes que den esos programas y obviamente de alumnos que les interese la carrera y hacer esas materias. Entonces, cuando uno está poniéndole vida a ese plan de estudio, eh, lo está, digamos, actualizando. Le está en este concepto, digamos, sería lo instituyente, la dimensión instituyente de la objetivación instituida. Bueno, parece un juego de palabras, pero es interesante para distinguir y para tener en cuenta estas dimensiones, ¿no? También nosotros podemos plantear la posibilidad, por lo menos mentalmente, racionalmente, analíticamente, de una forma de organizarnos sin reglas, sin conducción, que podríamos denominar una especie de convivencia anárquica. La palabra anarquía denota la ausencia de gobierno. Una organización que no tiene gobierno no es que no pueda darse, pero este, es una organización en donde las decisiones se toman generalmente de manera espontánea o que se acuerdan permanentemente.